concretamente la relación productiva expuesta en la tesis 2, relación sujeto-naturaleza, con la relación práctico o social que se establece entre dos seres humanos. Los griegos denominaban praxis, que aunque puede usarse para significar simplemente acto, la praxis, tiene principalmente el significado de acto dirigido a otro ser humano. Ese cara a cara, como hablan los semitas, es decir, un sujeto a otro sujeto. Yo pienso que hay menos algunas relaciones que son sin mediaciones con la naturaleza. Por ejemplo, primero, nacemos en el seno materno. Quiere decir que nacemos dentro de alguien. Y la primera relación del ser humano es sujeto-sujeto. Entonces, toda la teoría del conocimiento, que es sujeto-objeto, parece primera, no es primera, es segunda. Porque primero somos un feto dentro de alguien. Y por eso Levinas dice una piel dentro de la piel. Y yo decía, ¿qué está significando? Y estaba con nosotros una compañera que es profesora ahora, Silvana Rabinovich, y estaba ahí con su primer hijito encinta, ahora ya tiene 15 años. Y entonces digo, la piel debajo de la piel, es lo que te está pasando, Silvana. Tienes una piel debajo de tu piel que es un niño que está surgiendo. Va a ser un Teo grandote ahora, pero era chiquito. Somos mamíferos. De tal manera que la relación práctica es anterior a la relación con la naturaleza. Miren qué interesante. En Santo Domingo, la gente de origen africano, cuando nace un niño, hace dos cosas. Guarda el hilo umbilical en una cajita o lo entierra en el suelo. Pero no saben por qué. Entonces llegó un africano del África, como el padre ante el hijo, porque el africano del África es la cultura bantú, y nuestros pobres esclavos les desarmaron su cultura, y muchas veces hacen cosas y no saben por qué. Y entonces el africano dice, ¿usted sabe por qué usted pone el hilo umbilical del niño que nace en una cajita? Porque en África, cuando alguien no está en su tierra, pone el hilo umbilical en una cajita. ¿Para qué? Para cuando vuelva a su tierra, la planta el hilo umbilical en la tierra. Pero, ¿por qué? Miren la cosa. El niño vivió gracias a su madre por el hilo umbilical. Pero cuando nace, ¿quién es su madre? La tierra es la que le va a dar el alimento. Entonces, trata a la tierra como su segunda madre, igual que los indígenas que le llaman la Pachamama. Miren qué relación distinta a la naturaleza, que no es explotable, si no es mi madre. ¿Cómo voy a comprar y vender a mi madre? Dice un indígena. Voy a vender la tierra. ¿Cómo voy a comprar la tierra? Porque es sagrada. Esa es la enseñanza. Bueno, primero en relación sujeto-sujeto. Y entre los pueblos semitas, los palestinos hoy, expresan esa relación práctica con unas palabras y una categoría que los griegos no conocieron. Y la filosofía tampoco. Es decir, la relación sujeto-sujeto, sujeto-sujeto, directamente, sin mediación, se denomina cara a cara. Cara a cara. Y ahora no lo voy a escribir en griego, ahora lo voy a escribir en hebreo, que se dice panim el panim. Se escribe así, panim el panim. ¿Hay alguien que escriba hebreo?
¿Tú qué tal está escrito? Correcto. En buena caligrafía moderna. Estuve 2 años en Israel para algo. Bueno, esa categoría no conocieron los griegos, porque ellos también tenían la naturaleza como physis y como experiencia originaria. Pero los pueblos semitas, la experiencia originaria es la otra persona, cara a cara. Y en mi filosofía de liberación es o erótica, varón-mujer, la relación, y ahí entonces está la gran poesía Shira Shirim, que dice así, que me bese con los besos de su boca. Eso es el cara a cara erótico. ¿Y por qué el beso con la boca? Y porque el labio es una interioridad exterior, es una mucosa que sale y es muy sensible. Entonces, unir 2 labios, pues, es tener una experiencia del otro. Esto los griegos no lo conocieron de esa manera como los semitas. Eso es la economía perfecta. Miren qué bien que está el feto. Está ahí bien cómodo, acurrucadito, caliente, alimentado. Nadie le hace mal, si es que la madre lo cuida. Es ideal. Después va a tener que salir a la luz del mundo, va a tener que respirar, y para que respire le dan un golpe así, respira, ya cómo me están recibiendo el pobre, y se empieza a abrir a la luz del mundo. Ahí está Heidegger, mundo. Pero antes del mundo, Heidegger no descubrió que había un mundo intrauterino que no estaba a la luz, sino no había luz, porque no había ojo. Entonces no era una ontología de la luz, idea, ser, griego, sino que era una ontología del sentir y de la pura emotividad del feto. Me gustaría que alguien haga una tesis sobre la experiencia empírica intrauterina. Y ahí ya empezamos. Y ya empezamos a constituir nuestra subjetividad. Y si nuestra madre come mal, porque es pobre, nosotros ya vamos a tener problemas. Si nuestra madre está tensa, nuestro sistema nervioso no se va a constituir tan bien como debiera. Claro que cuando nazca, si además me dan una paliza y no me quieren, pobre de mí, ya estoy de más en el mundo y después voy a tener que pagarme un psicoanalista para poder normalizarme. Pero si mi madre me cuidó y quiso tenerme, y mi padre también, el mundo se me abre de otra manera, y entonces va a empezar la económica, que voy a tener que trabajar para comer, y no como el feto que no trabajaba, era ideal. Comía sin trabajar, y sin trabajar, tiempo de trabajo cero, va a decir Marx, para el reino de la libertad. Pero si el feto no trabaja nada, está en tiempo de trabajo cero. Por eso que algunos esquizofrénicos, autistas, cuando el mundo les es tan terrible, se cierran sobre sí y se ponen en su cama en posición de feto, como diciendo, me gustaría volver al origen. Ahí tenemos la económica arqueológica perfecta. Bueno, eso es una relación práctica. La relación sujeto ante otro sujeto puede ser al menos de 3 tipos, he dicho. Una, la erótica, varón-mujer, la originaria. Segunda, padre-hijo, la pedagógica, Paulo Freire. Y luego, hermano-hermana, la política, y ahí está la económica. Son las relaciones entre seres del mismo tipo. Y ahí está la política y ahí está la economía. Pero lo único que, como les digo, la política es la relación sujeto-sujeto. En cambio, la económica es la relación sujeto con el otro sujeto a través del producto del trabajo. Yo le puedo regalar al otro algo. Es una económica, le he dado algo, que unas flores, y ya les decía, ¿qué son las flores? Son los órganos sexuales de la planta, los regalamos al otro. Son muy bellas. Entonces, se los regalo al otro o a los dioses. Pero
Puedo también robárselo al otro. Otra relación posible. Puedo vendérselo o comprárselo. ¿Se dan cuenta? Ya estoy en una relación práctico-productiva y la economía va a estar ahí dentro. Entonces, la segunda relación práctica, bueno, es la pareja, la tercera es la pedagógica y por último, 3.2, la relación práctico-productiva o económica. Ser humano, producto, ser humano. Y digo ser humano y no digo hombre, ¿no? Hombre ya no funciona porque se confunde con el varón y entonces la mujer con razón va a decir, bueno, nosotros también somos hombres, pero en el sentido ser humano. Entonces no puedo usar la palabra hombre. Hay lenguas que sí, por ejemplo, alemán dice Menschen, que no es varón ni mujer, sino ser humano. Entonces a veces hay que traducirla bien. La relación económica, práctico-comunitaria y productiva de los satisfactores necesarios para la vida se establece ya en los canes, en las tribus y en las pequeñas aldeas del Paleolítico. Hace 150.000 años, el Homo sapiens tiene ya relaciones económicas. La compleja estructura de la economía va a ser entonces el cruce de una relación práctica con una relación productiva. Y hago ahí, en el esquema 301, un esquema. Y ese esquema lo hago muy simplemente. Hay un trabajo vivo, trabajo vivo 1 y trabajo vivo 2. ¿Por qué trabajo? Ya lo expliqué. Si en la política el ser humano es sobre todo voluntad, así con respecto al otro, y se ejerce esa voluntad desde el poder y la creación de instituciones políticas, la relación del ser humano económica es como trabajo. Porque justamente va a producir el producto y lo va a poner a disposición del otro. Por eso Marx le va a llamar al sujeto económico trabajo vivo. Pero le llama trabajo vivo. Y eso es lo que a mí me interesa, que es vivo. Y por lo tanto, la vida es el punto de partida y el punto de llegado de una económica originaria y utópica. Tenemos que reconstruir una economía para la vida y no para el aumento de la tasa de ganancia. Y ahí están los criterios normativos para superar el capitalismo en la tesis 14 y 15 al fin del semestre. Entonces, el trabajo vivo actualiza su actividad como trabajo con respecto a la naturaleza y usa, claro, medios de producción. Usa, al principio, el hueso de un ser humano y lo usa como un martillo, el fémur, pero después construye un hacha de piedra y entonces usa la naturaleza para modificar la naturaleza y va creando medios de producción. Acá están las técnicas artesanales, hasta la super tecnología, hasta el mundo computarizado, electrónico en el que estamos viviendo, que es una revolución material posterior a la revolución industrial, que produce el mismo tipo de cambio que hizo la revolución industrial. Entonces estamos ante un cambio gigantesco. Y entonces de esa naturaleza sale un producto, y de ese producto, después, y ahora recién, vamos a ver cómo, ese producto es intercambiado con el otro sujeto, porque le va a dar algo al otro. Y el otro va a tomar la posición de 2 y le va a dar a su vez algo. Entonces entramos en lo que vamos a llamar el mercado. Y el mercado no es capitalista. El tianguis es el mercado azteca. Y entonces hay mercado desde que hubo 2 clanes que empezaron a intercambiar sus productos.
Quiere decir que es antidiluviano, como diría Marx. Entonces, el poner el producto en el tianguis transforma el producto en mercancía. Vamos a ver cómo. El mero cambio de lugar. Si lo hago en mi casa, en mi carpintería, a la mesa, saco la mesa y la pongo en el tianguis, aquí era producto y allá es mercancía. Y la mercancía es tan vieja como el intercambio humano en los clanes. Y también hay dinero. El dinero azteca era un puñado de cacao. Entonces, en la mesa valía 200 puñados de cacao y un par de zapatos 50. ¿Cómo lo iban midiendo? Por la práctica. Entonces, ya tenemos ahí las categorías económicas, pero desde lejos, antes del Neolítico, antes de las ciudades, ya tenemos estos elementos. Entonces, vamos a tener que empezar a pensar cada una de estas categorías desde un punto de vista ético, antropológico, filosófico y económico. El ser humano, originariamente, tesis 3.25, y por tendencia genética, no solo no es narcisista ni egoísta, como nos dice Hobbes, Locke, y qué decir el pensamiento económico neoclásico. Cada uno lucha por self-love, por el amor así, dice aún Adam Smith. Y hoy se enseña en cualquier facultad de economía, aquí al lado empiezan por eso. Cada uno de nosotros somos individuos que luchamos por nuestros intereses y entramos en competencias con el otro. Es un modelo ideal. Voy a mostrar que es un modelo fetichista que se construye para fundar el capitalismo y sale del capitalismo. Es lo que en lógica se llama un círculo. Quiero probar algo, saco los elementos de ese algo, los planteo como modelo, oh milagro, explica ese algo. Y si lo saqué de ahí, compañero, ¿cómo no va a explicar? Eso es la economía en sus principios. Después se desarrolla como ciencia matemática sobre muchos aspectos secundarios. Pero las primeras definiciones están en las 4 primeras líneas de cualquier tratado de economía y eso todos lo aceptan. Somos individuos egoístas que competimos con los otros. ¿Quién les dijo a ustedes? No existe el individuo egoísta como principio. Si fuera así, vuelvo a repetir, esa especie hubiera desaparecido hace 4 millones de años. Sería una especie contradictoria. Serían lobos que se comen a los lobos y pues en la segunda generación no hay más lobenos, se acabó la especie. Por eso que los lobos no son lobos, como piensa Hobbes. El hombre, el lobo del hombre, ¿no? Nada, el lobo jamás comió un lobo. Miren cómo los trata, los lamen, los cuidan a las crías para que después el grupo se defienda. El ser humano igual. Somos comunitarios, no podemos ser egoístas. Lean Varela, el gran neurólogo, y les va a demostrar que cerebralmente somos comunitarios y lingüísticamente somos comunitarios y no podemos vivir sin la comunidad. Además, hay varón y mujer. Ya ahí tenemos una comunidad originaria. El otro día vi una muy bonita consigna del yo soy si tú eres 132. Pero no sabían que habían tomado el título del libro de Hinckelhammer. Ya se ha hecho propaganda popular de un pensador. Yo soy si tú eres 132. Saquémoslo de 232 es yo soy si tú eres. Porque si tú no eres, y yo tengo que prender el fuego, ¿quién me da a mí el cerillo? La fábrica de cerillos. Y bueno, eres tú. Si tú no eres, no prendo el fuego. Y si tú no eres trabajador eléctrico, yo no prendo la electricidad tampoco. Y yo dependo de millones de tú eres para poder ser. Somos comunitarios. Ahora, esto es tan obvio que ustedes dicen, profesor, no pierda más el tiempo, no me diga estupideces. Las obviedades más obvias son las grandes verdades. Y esas cosas son negadas
por la gran ciencia de Harvard y el MIT, Massachusetts Institute. El mismo Chomsky no lo tiene muy claro, aunque es anarquista, porque también desarrolló un sistema lingüístico genético neuronal que creyó que era de las neuronas la gramática, y no era comunitario la gramática, era también producto comunitario histórico. Así que el propio Chomsky todavía era moderno y tenemos que corregirlo. Bien, Marx no, porque ya van a ver los hermosos textos y él va a llamar, y ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, Marx llama a decir, somos individuos, que cada uno ama su objetivo y compite con los otros. Marx le llama estas robinsonadas, por el Robinson Crusoe. Pero vuelvo a repetir, Robinson Crusoe hablaba, escribía, sacaba todos los objetos técnicos de su barco, y cuando vio unas huellas, que fue de jueves, supo quién era, que sí, que no había nacido solo, se había perdido. Pero pensar que era un solitario que construía el mundo, eso es una robinsonada. Y es un nuevo mito. Y la ciencia se funda sobre un mito. Lo malo es que a su vez es errado, porque hay mitos que dan en la tecla y son correctos. Eso es un mito fetichista. Que venga un economista a decirme que no, que los orígenes de Adam Smith y hasta Friedman y Hayek tiene una antropología, una ética y una concepción de la historia, que ese economista es un buen economista, matemáticamente hablando, es un ignorante desde un punto de vista filosófico, histórico, antropológico, ético y muchas otras dimensiones. Lo digo fuerte para mis compañeros de la Facultad de Economía. Entonces, la economía originaria fue una economía de reciprocidad. Era una economía donde cada uno producía para la comunidad y la comunidad se repartía los bienes. Y entonces había una gestión de lo común. Todo era común. Pero no como comunismo ni como propiedad. No había ni sentido de la propiedad. Porque propiedad es poseer a alguien, un sujeto, con exclusión de los demás. Y acá no había exclusión, sino que había una gestión comunitaria de lo común, que no es ni público ni privado. Lo público va a ser la gestión estatal de lo común, y lo privado, la gestión privada de lo común, pero lo común es anterior. Y es lo que hay que volver a tener sentido. Porque así como tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar lo común. Y el capital no solo explota el trabajo humano, sino que también va a explotar la riqueza común de la naturaleza. Entonces, mira, me adelanto al tema. Hay unidades de energía. Significa el esfuerzo que yo tengo que hacer para levantar 1 litro de agua a 1 metro. El esfuerzo que tengo que hacer y la energía que gasto se va a llamar unidad de medida, de energía. Un ser humano trabaja 1 hora y más o menos utiliza 630 de estas unidades de energía. Si yo le pago $2 por 1 hora, está barato. Y agarro un barril de petróleo. El barril de petróleo, dicen, cuesta $5 su extracción. Y se vende a 100, ganó 95. ¡Oh, fantástico! Y lo que le robó a la naturaleza, la energía que tiene un barril de petróleo, levantando 1 metro, 1 litro de agua, mi brazo valdría a $2 por hora, que está barato, $7,200. Si yo tuviera con mi cuerpo gastar la energía que produce el petróleo, un barril, usaría como 3,000 horas.
Y eso se lo he robado a la naturaleza gratis. ¿Habían pensado? No, y los economistas tampoco. Voy a decir, no solo van a crear plusvalor, como lo veremos, sino que además utilizan energía natural sin devolverla a la naturaleza para que la vida pueda ser perenne. ¿Se acuerda que Kant habla de la paz perpetua? Si no hacemos más guerra, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que negociar la paz. Y entonces, pensar una paz perpetua, nunca más guerra, es un principio democrático. Porque si no gano por la guerra, ¿cómo voy a ganar? Discutiendo y llegando a consenso. Los norteamericanos, país democrático, hacen puras guerras. ¿Por qué? Porque dicen, usted haga esto. No quiere, no llega al consenso, le hace una guerra. Y eso es irracional y no es democrático. Pero ellos hacen democracia para adentro, a medias. Ya se les levantó los Occupy, que hablan del 1% contra los 99%, ya no se la creen tanto. Pero afuera han hecho guerras siempre. Y el capitalismo va a usar la naturaleza y la va a explotar. Y es lo común de la humanidad, no del señor capitalista que se hace rico explotando la naturaleza y el pobre, como no tiene instrumentos tecnológicos, no lo puede explotar. Entonces, hay que decir que muy poca gente se apropia de lo común y los demás se quedan sin nada. Pero lo común ahora es propiedad privada y es exclusión de los pobres. ¿Quién creó toda esa teoría del derecho? Estamos en la política, ya no en la economía. Hay la determinación política de la economía. El liberalismo, Hobbes. Entonces, la ideología política y la ideología económica van de la mano y una determina a la otra, vamos a ir viendo. ¿Cuál es primera? ¿La economía? No, mutuamente se determina. No hay infra y supraestructura, es más complejo. Entonces, somos comunidades y somos comunidades de trabajo que producen satisfactores para las necesidades. Tesis 3.4. La tercera determinación del valor, el valor de cambio. Ahora entra. El valor, hemos dicho, tiene valor de uso, o mejor dicho, los bienes o los satisfactores tienen valor de uso, su utilidad para cumplir una necesidad. Entonces se transforma esto como en una trinidad, en tres. Por una parte, el bien y el valor tiene una determinación que es el valor de uso. En abstracto, su utilidad. ¿Qué significa eso? Su consumtividad, es consumible. Puede decir consumo. La manzana alimenta y por lo tanto cuando como reproduzco la energía y los elementos necesarios en mi metabolismo para permanecer en vida. Eso es el sentido del consumo. Es la consumtividad. Pero además el valor, hemos visto que cuando el satisfactor no existe tengo que producirlo. Y a eso le hemos llamado la productualidad, que significa que el valor es producto del trabajo humano y objetivo vida en él. Ahora vemos la tercera, que el valor también puede ser puesto en relación con el producto, es puesto como mercancía en relación a otro sujeto. Y esta relación al otro coloca al producto en relación. Ya no es un producto absoluto que se consume, sino que se intercambia. Y entonces el valor se manifiesta, dice Marx. La productualidad útil es la sustancia. De paso, más o menos oculta, pero aparece en el mercado cuando la pongo en relación. Si no lo pongo en el mercado, no aparece el valor de cambio. Porque si el clan produce el valor y se lo come, en la autoproducción y autoconsumo, no tiene valor de cambio ese producto.
Es decir, que es por el mercado y el intercambio que aparece. Ese aparecer es fenomenológico. La esencia es la productualidad útil. Lo oculto, lo que está detrás, la sustancia, en el sentido Hegel, de esencia. Pero lo que aparece, el fenómeno, es cuando lo pongo en relación. Y entonces, el valor de cambio. El valor de cambio no lo tiene el producto como producto, ni el producto como útil, sino el producto puesto en el intercambio con la otra persona. Quiere decir entonces que adquiere un sentido práctico. El producto del trabajo humano, puesto en la realidad objetiva como un satisfactor antes inexistente, cuando se lo intercambia por el producto del trabajo de otro ser humano, y en el clan se puede hacer eso, o en el tianguis. Uno produce flechas y otro produce maíz. Y entonces, pues, lo intercambia. Adquiere en la relación, en acto, la cualidad del valor de cambio. Si no se relaciona, no tiene valor de cambio. Es como decía Marx, el vestido, en tanto me lo pongo, actualiza el valor de uso. Pero si lo tengo colgado en el ropero, se lo comen las polillas, pues no tuvo nunca valor de uso. O mejor, nunca lo actualizó. Fue valor de uso para las polillas. Pero lo único que las polillas no constituyen el valor de uso, sino que instintivamente se lo comen, no como valor de uso, sino como un satisfactor directo al estímulo. Entonces habría que ver la diferencia entre el consumo de la polilla y mi consumo de el vestido. Y la actualidad del vestido es ponérselo, y entonces pues equilibrar la temperatura con el medio, porque soy un ser que tiene calor o frío. Si no tuviera eso, pues no tendría vestido. Y por eso que los primeros vestidos fueron piel de animales, o es decir, pieles más resistentes al frío, sobre todo, porque en el lugar de origen, allá por Kenia, 28 grados de promedio, pues no hay vestido, la gente va desnuda. ¿A qué vestirse? No tiene ninguna utilidad. Y por eso que en el Caribe Colón los vio todos desnudos y dijo, oh, como si hubieran pasado 5 horas de Adán y Eva. Y es verdad, pues, estaban en buen estado de temperatura, no necesitaban tanto vestido. El vestido va a equilibrar la temperatura. Después de usarse, empieza a ser ya un uso cultural, también erótico, y al fin, aún en las regiones más cálidas, el ser humano usa vestido, y a veces súper vestido. Los taurés tienen unos mantos tremendos negros y solamente se le ve los ojos, porque en ese caso el vestido les impide que el calor les pegue, y sin embargo es negro, y el negro atrae el calor. En fin, tengo que preguntarle a un taurés por qué usa vestidos negros, pero la cosa va por ahí. Entonces hemos visto rápidamente las 3 determinaciones del valor, y va a ser muy importante, porque les digo para anticipar, el capital no es más que el pasaje dialéctico del valor por las distintas determinaciones del capital. Veremos en su momento. Y esto se le pasa desapercibido a todos los economistas capitalistas, porque no tienen concepto de valor como Marx. Y por eso no pueden hacer una ética radical, sino una ética solo del mercado. Una ética del mercado dice no robes al otro, pero no se dan cuenta que puede haber un robo que sea anterior al mercado, que sea producido en la producción. Y eso no tienen categorías. Entonces se les pasa desapercibido la estructura injusta, maligna, perversa, fetichista del sistema. No tienen categorías para verlo. Es como si dijéramos, no tienen un lente de infrarrojo para ver en la noche y entonces ven todo oscuro. Si se pusieran un lente, verían en la noche. Eso es lo que hace Marx. Ve categorías, ve realidades que su marco categorial le permite de ver, pero si yo me lo saco, no veo nada. Y entonces oculta la esencia del capital y del robo que sistemáticamente sufre la humanidad.
otro pasito. El dinero o la cosa con valor equivalencial. No se puede hacer un intercambio entre los productos puestos en el mercado como mercancía por su contenido de utilidad concreto. La mesa sirve para colocar objetos a una altura cultural. Y en nuestro caso occidental es bastante anatómico, porque según el tamaño del peroné y del fémur, las mesas tienen 70 centímetros. Pero había un diseñador de cocinas, y estaba yo en la escuela de diseño, y decía, en general, las americanas son un poco más altas. Entonces, el ombligo de la americana tiene casi 80. Entonces, si yo hago una cocina como la americana, pues a una mexicana, antes, ahora va creciendo, le quedaba alto. Es decir, la altura de las cosas es cultural. Además, hay gente que se cruza de pie y come su café a 30 centímetros. Entonces, la mesa es más bajita. La mesa es una superficie plana, resistente, donde se ponen objetos a una altura cultural. ¿Cómo cambia una mesa con zapatos? Si los zapatos sirven para independizar esa parte tan sensible de la planta del pie para nosotros porque usamos zapatos. Pues la humanidad ha vivido la mayoría de su tiempo descalzo y entonces hacía una piel dura como un cuero y ya no necesitaba zapatos, pero nosotros sí. Entonces, ¿cómo cambia un zapato por una mesa? No se puede cambiar, porque son dos contenidos completamente diversos. Necesito ahora una unidad de medida. Y entonces la unidad de medida del valor de cambio de cada mercancía puesta en el mercado es lo que se llama el dinero. Y el dinero es antiquísimo. Y sin embargo hubo una utopía socialista que pensó eliminar el mercado y eliminar el dinero. Y por eso que al comienzo de la Revolución Rusa se puso todo el poder a los soviets y se pensó casi en el ideal anarquista de eliminar las instituciones, pero se pensaba que el mercado y el dinero eran capitalistas y son antidiluvianos, es decir, vienen desde el origen y se quedará hasta el final. Entonces ahí ya empiezo a hacer cuestiones de alternativas futuras. ¿Hay que eliminar el mercado en la sociedad futura? No creo. ¿Hay que eliminar el dinero? Tampoco creo. Pero Proudhon propuso que se eliminara el dinero, pero con pura apariencia. Porque entonces, ¿cómo se pagarían las cosas? Él decía por una medida horaria. Yo trabajo 8 horas, me dan 8 bonos. Yo voy al pan y le digo, 1 kilo de pan, 45 minutos, y pago con 45 minutos. Y luego un auto, son 1.250 horas de trabajo, y pago con horas de trabajo. Y Marx, en los Grundrisse, dice, al fin y al cabo es lo mismo, porque sea bono horario, sea dinero, es dinero. Además, ¿quién fija el precio de los productos? Y entonces dice, el banco que fijara los precios y también el valor de la hora, pues sería el papado de la producción y la distribución. Y eso es el estalinismo. Y Marx se anticipó. No puedo fijar el precio así nomás de los productos. La cuestión es muy compleja. Y tampoco voy a poder eliminar el mercado. Pero yo puedo superar el mercado capitalista. Pero el mercado surgió antes del capitalismo y lo habrá después. Habrá dinero antes del capitalismo y después. Habrá valor de cambio antes del capitalismo y después. El asunto es qué tipo de sistema se podrá crear para que la explotación del capitalismo sea superada. Entonces, ¿cómo se hizo un producto o un satisfactor, pero siempre el producto al fin, hizo que su valor de cambio midiese el valor de cambio de los otros? Entonces, el valor
del cacao medía el valor de cambio de todos los productos. Eso valía para una sociedad donde había cacao, chocolate, que surgió en México, el chocolate, pero con sal, y por eso el mole. Y todo el mundo se horroriza en el extranjero, como chocolate con sal, eso es horrible, claro. Es porque en México no había azúcar, eso vino de Indochina en el siglo XVI, había sal. Entonces parece que hasta tenía que ver con los sacrificios humanos, el mole, bueno, pero en fin, hay que ver los arqueólogos qué es lo que dicen. De todas maneras, había chocolate aquí, pero no había en Brasil, ni había en ninguna otra parte del mundo. Ese era un dinero muy mexicano, pero no era un dinero mundial. El primer dinero mundial que valió para la China, la India, el África, Bantú y todo, el primero en la historia, fue la plata de las minas de México y de Bolivia, de Potosí, Huancavelica y demás. Fue el primer dinero que se aceptó en Europa, en el mundo bantú, en la India, en la China, y la calle de la moneda hacía una moneda según el peso de la plata, y por eso le llamamos peso. Y esa moneda de plata mexicana y peruana, incaica, fue la primera moneda que fue aceptada en todo el mundo. ¿Por qué? Porque era un producto del trabajo humano, por lo tanto era un producto primero y también era una mercancía, porque también se vende la plata para hacer alhajas. Lo que pasa es que en la cultura indígena poco servía la plata y el oro, le decían más bien el excremento de los dioses, porque era bellísimo, pero no servía para nada, era para hacer alhajas. Y cuando Durero, que era un detallista tremendo en Nuremberg, hay que ir a ver las cosas de aquel grabador del siglo XVI, vio unas alhajas que de Cortés pasaron mano y llegaron hasta Alemania, y vio una alhaja azteca, no pudo creer lo que veía. Dijo, nunca he visto algo hecho con tal detalle, minucia y preciosura. O es decir, trabajaban fantástico el excremento de los dioses. No servía para nada. Pero la plata y el oro tienen características físicas que le permiten, sí, transformarse en una mercancía que tiene un valor de cambio universalizable. ¿Por qué? Porque no se oxida. Y entonces al no oxidarse no se destruye tan fácil. Además, cuesta muchísimo tiempo el producir un kilo de oro. Mire, pepitas chiquitas, que por ejemplo en el Caribe, como nadie las había sacado, en los arroyos del Caribe se encontraba oro, porque en todos los arroyos de la China, de la India, había habido oro, pero ya hacía siglos de siglos que habían sido purgados y no había más oro. En cambio en América nadie lo había buscado, estaba lleno de oro, cualquier río. Y por eso que Atagüey, un cacique del Caribe, de Santo Domingo, y este hecho lo cuenta Marx, pero no sabe que lo saca de Bartolomé Las Casas, y Bartolomé Las Casas lo saca del Caribe. Entonces Marx dice, como Bartolomé Las Casas, estaba el cacique Itagüey, que dijo, estos españoles tienen un dios, y es el oro, porque lo buscan con una pasión infinita, es el dios de ellos. Y entonces dijo, ¿y qué tal si en vez de conservar el oro que hemos juntado para hacer objetos de culto, mejor lo tiramos al arroyo, Arimao, para que desaparezca y no vengan los españoles a adorar a su Dios? Y entonces tomaron el oro y lo tiraron. Entonces Marx toma este cuento para mostrar el fetichismo del capital. El nuevo Dios por el cual van a inmolar millones de seres humanos hasta hoy es el oro y la plata. O es decir, el dinero. El dinero que no es más que una mercancía. Y como el oro es 18 veces más difícil de encontrar, más tiempo que encontrar que la plata, en el siglo XVI
16 monedas de plata, 18, valían por una de oro, porque era más escaso. Y el cobre, pues, 200 monedas de cobre valían por una de oro, porque era más fácil de encontrar. O es decir, había una relación tiempo-valor. ¿Pero cuál valor? Valor de cambio, pero también objetivación de vida, porque yo necesitaba 18 veces más vida humana para producir la plata, perdón, el oro que la plata, y por eso tenía más valor la plata. Entonces vean ustedes, en el intercambio entre clanes por medio del trueque, se cambia la mercancía 1 por la mercancía 2. Entonces, este otro también produce una mercancía, y entonces hay mercancía 1 y la del otro, mercancía 2. La mercancía de uno va a pasar a la mano del primero y la mercancía esta va a pasar a la otra mano. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar de propietario. Y esto es un problema de derecho. Y este es un problema político. Ese es el momento político de constitución de la esencia de la economía. Porque el derecho tiene que reconocer y garantizar que yo soy propietario de tal cosa, porque si no es el caos y la ingobernabilidad. Cada uno se apropia de la cosa de todos y no se puede vivir. Entonces, las sociedades, desde muy antiguo, dieron en posesión permanente ciertas cosas. Por ejemplo, el rancho, la casucha, de un indígena del Caribe que era muy simple, era de la pareja. Y nadie podía venir y robarle todas las palmas para hacer su casa. Es de ellos. Y lo mismo el vestido que ha logrado. Y lo mismo sus gallinitas o sus puerquitos que ha conseguido. Hay cosas que son necesarias para la vida y se tiene posesión, pero no propiamente propiedad. El sentido de la propiedad va a venir mucho después en el desarrollo del neolítico. Entonces, ¿qué hace comprar? Lo mío se hace tuyo, lo tuyo se hace mío. Es un problema jurídico, pero previo al Estado de Derecho y demás. Entonces, el intercambio entre clanes, por medio del trueque, se cambia directamente la mercancía, un puerco, por ejemplo, por la mercancía 2, las flechas. Si dicho intercambio se establece institucionalmente, en un cierto lugar nace el mercado. El mercado es un lugar, y va a ser un lugar central, no solo de las aldeas, sino de todas las ciudades medievales y de todos los pueblos, y aún de nuestras ciudades. Pero en vez de ser un mercado, como era el Zócalo, ahora es la calle Insurgentes. Entonces, el mercado ya no es una plaza, sino es un lugar donde se pueden mostrar las mercancías detrás del vidrio. Es decir, usted la puede ver, pero no se la puede llevar. Es el mercado, pero el mercado se extiende a la ciudad, pero se centra en ciertos lugares. Eso es lo que Marx va a llamar la espacialidad del capital. El capital tiene un cuerpo espacial. Hay barrios de obreros, barrios de empresarios, y hay lugares que son el mercado, pero los mercados ahora son calles, avenidas, donde se muestran las mercancías para ser compradas en el negocio, pero, como les digo, no para ser apropiadas, y por eso el vidrio es muy conveniente. No había vidrio antes, o no habría habido vidrio de esa calidad, porque ahora es más resistente. Entonces véalo, pero no lo toque, y menos lléveselo. Entonces, el mercado sigue siendo el centro, y entonces ahora es el Perisur. Es una especie de templo del dios, aquel de Itagüey, del oro. Además resplandece con brillo y luces. Entonces uno entra al gran dios. Y Marx dice, de un codazo echó a todos los otros dioses del altar de los dioses europeos. ¿Quién? El capital. Y es el fetichismo del capital. Hay toda una teología en Marx. Bien, en el último caso del cambio, es necesaria una medida que opera como unidad que se aplica a las múltiples entidades medidas de todas las restantes mercancías, y por ello se denomina valor equivalente universal.
Claro, primero puede ser el oro, después puede ser un billete, donde es una especie de certificado o documento. ¿Quiénes imprimieron el primer papel moneda? Los chinos en el siglo IX. Noveno. 1000 años casi antes que los europeos. Tenían papel y tenían imprenta, imprimían papel moneda. Y Wang Yanmin, allá en 1500, un gran filósofo político en la época de Hobbes, un poco antes, dice, ¿es conveniente el papel moneda o la moneda en cobre? Y entonces hace toda una disquisición hasta de la inflación. La China está muchísimo más avanzada que Europa. Había descubierto 6 siglos antes la imprenta. Y Tulmin, en Cosmópolis, una ciudad, un gran filósofo norteamericano, dice la modernidad quizás surgió con la invención de la imprenta por Gutenberg, allá por 1438. Ignorante este profesor de Yale, que los chinos habían descubierto la imprenta y Gutenberg ciertamente vio textos chinos impresos en papel, porque descubrieron el papel en el siglo VI, los chinos, y empezaron la revolución industrial un siglo antes que Inglaterra, y los ingleses van a imitar todos los instrumentos casi de la revolución industrial china. Bueno, esto a los economistas también, porque si uno va al Wikipedia y ve revolución industrial, la revolución industrial empezó en Inglaterra. Miren, hasta el Wikipedia se equivoca. No es para menos, pero los errores se generalizan. Entonces, la cuestión del dinero es simple, se entiende, claro. Después empieza la ciencia económica, ya construida, cómo se hace un proceso de inflación, todo eso, eso funciona en las facultades de ciencia económica y se logra matematizar procesos muy interesantes que hacen manejable la economía cotidiana crítica, pero no tanto, no tanto. Como decía un economista, si la economía fuera una ciencia, los economistas serían ricos, pero por lo general no son muy ricos. Y además se produjo la crisis y ellos fueron los primeros en abrir la boca y decir, ni lo habíamos pensado. Y el Fondo Monetario tampoco. Puede decir, mire que, decía Bunge, que de la ciencia es el prever, el poder decir antes de que acontezca, como un eclipse. Se puede anticipar, hasta los chinos y hasta los mayas anticipaban los eclipses. Eso era ciencia astronómica particular. Pero los economistas no pueden prever casi nada. Van post factum. Se produjo una crisis, entonces empezaron a encontrar las causas porque ni se les había ocurrido. Y cómo salir tampoco, no saben. Y entonces una posibilidad, otra posibilidad, y van fallando, claro, porque y las excepciones, y al fin, bien. Pero a mí no me importa tanto el desarrollo, que sí hay ciencia y hay ecuaciones y demás. A mí me interesan los supuestos, porque para cambiar el sistema hay que repensar los supuestos, porque no anda el sistema como tal. Está destruyendo la tierra y ha entrado en una crisis quizás, como diría un francés, insurmontable, que no van a poder fácilmente superar. Es una crisis muy profunda, más que la de 1930 y sospechada. Bien, entonces tenemos el dinero. Y más allá, ahora, pensar el tema que la producción de distintas mercancías, ¿por qué se producen? ¿Por qué se produce que haya producción de distintas mercancías? Dice Adam Smith, porque hay una propensión al intercambio. Es decir, Adam Smith piensa desde el mercado. Entonces, hay una propensión a intercambiar en el mercado. Pero ¿no habría algo previo y más lógico y más evidente? El ser humano tiene muchas necesidades y por lo tanto tiene muchos tipos de satisfactores y cada uno de esos satisfactores tiene que ser producido y son distintos. Yo tengo que comer, entonces ahí está un arte culinario y hay producción de
alimentos. Claro que la producción de alimentos, mira lo que significa. Producir alimentos, antes era conseguir raíces. Cuando se terminaron, había que trasladarse. Cuando choqué contra otra clan, ya no me pude mover. Entonces tuve que empezar a reproducir las raíces. Se había terminado el paleolítico. Empezó el neolítico. Había que hacer un cultivo intensivo del alimento. Y entonces había que pensar en la tierra, pero sobre todo en el agua. Entonces Osiris ponía como criterio del juicio final y la resurrección. Primero, di de comer al hambriento. Miren qué materialista. Poner como criterio del acto bueno, dar de comer. Eso a un griego no se le ocurre, y tampoco a un capitalista. Pero sí se le ocurre a un semita, dar de comer al hambriento. Pero eso supone antropología y supone una economía. En Egipto había muy claro el hecho de que había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Qué son las flacas? Crisis económica. ¿Qué hay que hacer? Hay que juntar los bienes para las crisis cuando se produzcan. Entonces hay toda una previsión económica. Pero no puede haber producción racional de alimentos sin agua. Y de paso a la segunda exigencia, di de beber al sediento, criterio ético. Pero también hay que dar de beber a las plantas para que se reproduzcan. Las primeras grandes ciudades no podían existir sino junto a grandes ríos o lagos, porque había abundancia de agua y abundancia de limo, de tierra que con las inundaciones quedaba bien fecunda, fertilizada. No es ningún milagro que las grandes culturas hayan sido junto al Nilo en Egipto, al Éufrates y el Tigris en la Mesopotamia, en el Indo en la Pakistán y en los ríos amarillos en la China, y en el lago de Texcoco en México, y en el lago Titicaca entre los incas. No es un milagro, es una determinación propia de la necesidad también de los vivientes de beber y de los alimentos. Entonces, las grandes civilizaciones surgen en lugares con ríos, con agua. Pero entonces ya supone ahora una técnica de dominación del agua. Por ejemplo, en Egipto venían las grandes inundaciones y tapaba todo. Y cuando se iba el agua, había que retenerla para conservar esa agua, porque llueve cero. Lo que traía la inundación iba a tener que ser hasta el fin de la cosecha. Entonces ponían muros para que el agua se retuviera. Entonces, si uno está en Egipto, he estado más de una vez, ustedes pueden poner un pie en un campo fértil y el otro pie en el desierto. Y está dividido por 1 metro. Hasta donde llegue el agua hay fertilidad, hay vegetales, hay palmeras. Y después empieza el desierto puro. No hay agua, se terminó la vida. Entonces hay que dominar. Pero entonces de ahí empiezan a decir, ¿cuándo viene la próxima inundación? Entonces empiezan a descubrir la relación con los astros y tienen que estudiar la astronomía para saber cuándo vienen las inundaciones, y luego tienen que saber cómo redistribuir las tierras, porque todo es en común, a cada uno. Entonces hay que comenzar a desarrollar la matemática y toda la civilización empieza a crecer en torno al puro hecho de producir el producto. Porque empieza a surgir una tecnología y una civilización, pero para eso se necesita una organización política y viene el faraón, pero el faraón tiene que hacerse respetar, entonces dicta leyes, pero para que esas leyes sean aceptadas tiene que tener poder, tiene ejércitos, y para que todos estén conformes vienen mitos a justificar el todo. Entonces miren qué interesante, el mito Osiris se mete dentro de la conciencia cada una. Yo me acuerdo, estando en Francia, leí un libro que se llamaba La interiorización del censor. Meterse dentro al que me censura. Meterme dentro la ley que me disciplina y hasta que me explota, pero metérmelo dentro. Entonces eso es la conciencia ética o el superyo en Freud. Eso es Osiris. Porque Osiris era un dios
que en el juicio final, un mito, pero un mito muy útil, que en el juicio final al muerto le iba a dar la resurrección si cumplía con los preceptos. Pero mire qué interesante, el muerto le dice a Osiris, ¿qué has hecho de bien?, le pregunta Osiris. Y el muerto dice, le di pan al hambriento. Está bueno, es un problema económico. Y no dice, le di pan al rico, sino al hambriento. Es un principio crítico de economía. Eso no lo tiene Adam Smith, ni Hayek, ni la Facultad de Ciencia Económica. Darle pan al hambriento, eso es lo antieconómico por excelencia, porque el hambriento no tiene dinero. Y entonces, ¿cómo eso de darle limosna? Pero sin embargo era un criterio del juicio, o es decir, era un criterio de ético de bondad. Era una ética crítica mejor que el derecho napoleónico y moderno. Por eso las guardias, las policías comunitarias de Guerrero, ciertamente son un sistema de seguridad mayor que la policía oficial del Estado. ¿Por qué? Porque la del Estado está corrompida y depende de un poder corrompido. En cambio, la comunidad, ¿cómo va a estar corrompida? Si lo que quiere es vivir en seguridad. Entonces crea su policía comunitaria. Y se acabó el crimen y se acabó la droga en 200 comunidades. Ahora el gobernador de Guerrero quiere poner a la policía comunitaria debajo como auxiliar de la policía oficial. Mañana o pasado leerán mi artículo en La Jornada. Léanlo, porque es parte de mi cátedra. Salió hoy. Ah, salió hoy. Salió hoy. Ah, mira, esta mañana tan temprano que ni lo he leído. Salió hoy. Así que compren La Jornada. Eso es economía al día y además derecho. Yo digo, guay de que las policías comunitarias se pongan a disposición de la policía oficial, van a tener que responder a la policía oficial, al gobernador, a la corrupción. Y la comunidad va a quedar como antes, perforada por todos lados. No. En el 95 las comunidades empezaron a organizar su policía. ¿Usted sabe quién fue su enemigo? La policía oficial. Durante 5 años tuvieron que luchar contra la policía. ¿Por qué? Se le acaba el negocio. Porque si el crimen cobra cuotas, también la policía cobra. En cambio la comunidad no cobra porque es su vida. Entonces la comunidad, por un derecho anterior a la Constitución, atención, la Constitución no es el único fundamento de la legalidad. El pueblo, dice la Constitución, artículo 3, el pueblo es soberano, el único, y el Estado es soberano por delegación del pueblo. Quiere decir que una comunidad es anterior a la Constitución, y además esas comunidades son anteriores al Estado de Indias, y anterior al Estado mexicano, porque son de miles de años que viven ahí. Entonces, esa comunidad tiene una soberanía que tiene derecho a fundar su policía. Y se le habían reconocido su autonomía y también su poder de juzgar y de no meter presos, no necesitan prisiones, de castigar a los asesinos y a los infractores, pero además reeducándolos y no metiéndole a las universidades de excelencia del crimen, que son las cárceles y los reclusorios, donde el Estado no solo no puede asegurar la seguridad al pueblo, sino que tampoco puede asegurar la reeducación de los criminales. Y sabe que está educando más criminales en los reclusorios, todo corrupto. Entonces mi artículo, si lo leen, van a decir, las comunidades tienen derecho a tener su policía y guay de que se subordinen a la policía del Estado en Guerrero y federal, de la Policía Federal. Si lo hacen, están corrompidas, se terminaron. Y las comunidades no lo dejarán. Y miren qué interesante, el zapatismo organizó un ejército. Un error, porque fue el último error de la antigua tradición de la revolución. Lucho contra el Estado y por lo tanto un ejército contra un ejército. Eran los guerrilleros. Los zapatistas todavía tienen ese modelo. Estas comunidades que no tienen ningún intelectual ni de la Universidad Autónoma
de Iztapalapa, que es un gran personaje, pero todavía es un importado en el campo. Ningún intelectual, no hay ninguno de ninguna universidad. Ellos mismos dijeron, vamos a hacer nuestra policía. No dijeron un ejército, dijeron una humilde policía. El ejército tiene sus funciones, que defendernos de los poderes extranjeros. Es decir, con Guatemala, Guatepeor, no hay problema. Y contra Estados Unidos, ¿qué se puede hacer? En realidad podríamos, como Costa Rica, disolver el ejército, no tiene ninguna función. Porque nuestro enemigo sería Estados Unidos y parece que es demasiado grande, entonces mejor sería tener una buena policía. Como tiene Costa Rica, y por eso que es el país más democrático de Centroamérica, y también incluyendo México en Centroamérica. Hicieron una policía, al fin, que se le dio autonomía y se acabó el crimen. ¿Me salí de tema? No me salí de tema. Porque ellos ahora sí pueden encarar el juzgar a los criminales, reeducarlos y no matarlos ni aprisionarlos en una prisión. No tienen prisión. La comunidad se encarga de reeducarlos. Pero ahora viene el tercer momento, que es la producción. Ahora viene el momento económico, tienen que producir para comer, y ahora sí le podemos prestar ayuda a todos, para que pasen del nivel político, de la autonomía y la seguridad, al nivel de la alimentación y el desarrollo de la vida de ellos, en coherencia con sus tradiciones. Es una experiencia extraordinaria, por eso me estoy jugando por ellos, ¿no? Que me parece, además, el modelo más generalizable con respecto a mis clases. Las 16 tesis de economía política va a terminar con alternativas más allá del capitalismo, y en Guerrero se está produciendo eso, ya. Entonces hay que abrir los ojos y ponerse al servicio. Si alguno quiere hacer algún servicio, haga el servicio social en Guerrero. Hay muchachos de derecho, donde he dado cursos en Acapulco, de derecho, que lo que están haciendo es codificando los dictámenes de uso y costumbre por los que juzgan a los que no cumplen con la ley. Entonces está surgiendo una jurisprudencia de las comunidades de la CRAC. Y entonces hay jóvenes que saben de derecho que le están ayudando a codificar su derecho, que nunca había sido codificado. Ese es un servicio universitario en el derecho. Ahora necesitamos ayudarlo en la economía también. Y entonces ahí van a surgir comunidades muy interesantes. En fin, ya veremos. Pero están al nivel del neolítico casi. Y por eso que pueden ser ejemplares para muchas comunidades en América Latina, en el África y en el Asia. Es decir, son experiencias generalizables de alto nivel. Hay que saber descubrir por dónde está surgiendo el mundo nuevo. No va a surgir con un proyecto bien clarito, más allá del capitalismo. Van surgiendo por miles de experiencias, al cual hay que saber detectar con criterios que los que voy a dar más adelante. Bueno, el tema es entonces, no es por una inclinación al intercambio en el mercado que se distribuyen los tipos de trabajo, sino que los distintos tipos de trabajo están exigidos porque tenemos distintas necesidades que les exigen distintos productos o satisfactores. Es decir, tú tomar agua. Entonces tiene que haber alguien que sea el técnico en aguas. ¿Qué significa? Los incas tenían acueductos hasta de 400 kilómetros. ¡Wow! Porque hacían acueductos en las montañas. Y esto regaba los terrenos. Un año que dejaron de conservar sus acueductos por la conquista, se rompieron los acueductos y empezó el hambre, porque ya no estaban los incas para regular la distribución del agua, y fue una pobreza gigantesca, desnutrición, peste, y se fue el 80% de la población, se murió, ni siquiera por la conquista, sino porque rompieron los acueductos. Entonces, había unos especialistas en los acueductos. Cada familia cuidaba el acueducto en lo que le correspondía. Cada aldea
los kilómetros que le correspondía, y los 400 kilómetros no se perdían una gota de agua, iban ahí día por día sacando las plantitas, poniendo los impermeabilizadores de la época y funcionaban perfecto. División del trabajo, responsables del agua, responsables de las semillas, responsables de la distribución de la tierra. Carlos Mariátegui dice, el imperio inca, aunque era un imperio dominador, había una regulación de lo común. Nadie sufría hambre. No había una palabra para limosnero. Huesicán dice, ¿es bueno o malo dar limosna? Y cree que esa discusión es universal. No, un quechua del Perú le hubiera preguntado a Kant, ¿limosna? ¿Qué significa limosna? Ah, limosna es cuando hay un pobre que no puede vivir, entonces pide dinero a los otros. Ah, no tengo ni palabra ni concepto para eso, no hay ninguno en el Perú. No había la palabra, entonces hasta el ejemplo de Kant era eurocéntrico, porque no sabía que no había culturas donde no había limosnero. Entonces era muy distinto, además cada niño que nacía recibía un terreno, no una cédula de identidad para morirse, un terreno, y cuando moría se redistribuía, y si tenía un defecto, lo alquilaba y podía vivir aunque fuera paralítico. ¡Ah! Eso sí, que cada niño que nacía surgía con su pan debajo del brazo y se lo daba a la comunidad y no se terminaba porque era un terreno. Fantástico. Ese era un sistema. Por eso Carlos Mariátegui dice, ahí tenemos el primer socialismo, del cual lo van a imitar los socialistas europeos y del cual va a salir Marx. El primer capítulo es nuestro, latinoamericano. Los incas y también los aztecas, pero después las reducciones guaraníticas de los jesuitas y los franciscanos, que lo único que hicieron es organizar el uso común de la terra mater por parte de los tupi guaraní. No inventaron nada nuevo. Lo que le hicieron es una organización urbana. Le pusieron un muro, cuadras, escuelas, un templo, claro, ahí le sacaron sus tradiciones y elegían sus alcaldes y lo hicieron urbano, lo hicieron pasar de nómades al neolítico, una revolución civilizatoria. Pero toda la posesión era común y las revoluciones jesuíticas al Paraguay tenían casi 1 millón de cabezas de ganado, de vacas, tenían carne para un siglo. Y carneaban sus vacas y comían. Y claro, los indígenas que estaban en la selva decían, pucha, estos sí que están bien. Entonces pedían permiso para hacer su reducción. Y iban creciendo. Y eso fue el socialismo de las Indias, que fue escrito en todas las lenguas, polaco, ruso, alemán, porque había jesuitas de todos los países. Y esto lo leyó Morelli, los grandes Babeuf, los socialistas, antes de los utópicos. Y después surgió el socialismo utópico y científico, y de ahí salió el socialismo del siglo XIX y XX, latinoamericano. Somos el origen. Digo esto para que no crean que estamos empezando. Somos los maestros de muchas cosas, nomás que las hemos olvidado. Nos los han hecho olvidar. Y lo peor, que algunos creen que nunca existió. Entonces esos son los ignorantes que se creen sabios. Y entonces hay división del trabajo porque hay división de necesidades. Y Sahagún dice en sus trabajos que expresan el pensamiento de sus alumnos de la escuela de Tlatelolco, que eran jóvenes aztecas que conocían su cultura, que había hasta 360 oficios distintos, o es decir, división del trabajo. Había muchos tipos de trabajo y muchos tipos de productos en el imperio azteca. Entonces, ese trabajo vivo 1, trabajo vivo 2, son 380 producción de bienes distintos que se intercambian en el mercado desde la unidad de medida que se llama dinero. Y entonces ahí surgen las instituciones económicas. Como en la política hay instituciones económicas. El trabajo humano
se institucionaliza y se tiene que institucionalizar. Pero ahí podríamos volver a lo que ya dije en largos capítulos de mi política. El anarquismo está en contra de la institución en el sentido noble de que toda institución exige una cierta disciplina. Pero disciplina no es lo mismo, aunque para Foucault es lo mismo, que dominación. El agricultor tiene que tener disciplina, tiene que levantarse temprano, tiene que sacar los yuyos del campo, tiene que trabajar en el invierno en su campo para que cuando venga el verano haya puesto los surcos y con el agua del acueducto llegue el agua y produzca buena papa, no maíz, entre los incas, y cantidades de papa. Cuando uno va a Bolivia, ahí a la casa de Juan José, ¿qué tipo de papas hay? Y de comida, no se imaginan ustedes, hay como 40 tipos de comida. Pregúntenle a Juan José cuando me reemplace los tipos. Porque así como acá hay jitomates de todos los tipos, y para un italiano que habla el pomodoro, para un italiano el tomate es fundamental para la pasta que viene de la China. Así que los italianos comen folclóricamente el tomate mexicano y la pasta china. Los dos extranjeros, pero no lo saben. Los dos tomados de las colonias, ¿no? Pero ellos conocen el tomate rojo, redondito, que es uno de los tipos. Acá chiquitos, grandes, verdes, de todos los colores, porque aquí es donde surgió el tomate. Es lo mismo donde surgió el ser humano. Vayan ustedes a Kenia y a Uganda, y ahí van a ver muchos tipos de primates. Y entonces ahí se dan cuenta que surgió el género humano, porque había muchos tipos de seres humanos, ya que el Homo sapiens se limpió los últimos que quedaban de las otras especies, porque era más inteligente, más ágil, en fin, tenía ventaja, y quedó solito al fin. Entonces, en lugar de origen es donde hay multiplicidad. Entonces, no hay lugar como el Imperio Inca para ver todos los tipos de papas posibles, porque ahí surgió la papa, ¿no? Y el camote, yo le llamo a la cultura del Pacífico, la cultura del camote, porque el tagalo, y en Indonesia, el tagalo de Filipinas, y en los quechuas y los aztecas, el camote es la papa dulce. Y tiene la misma palabra en todas partes, en todo el Pacífico, hasta en Nueva Zelanda. Entonces es un producto de la agricultura muy especial y muy rico. Ya tiene el azúcar incorporado, aunque no había azúcar que se trajo de Indonesia en el siglo XVI. Entonces chocolate se le puso azúcar y ya no concebimos el chocolate con sal, que es lo propio del inventor del chocolate. Bueno, hay también en la economía instituciones, y entonces para mí fue como una nueva pregunta que me hice porque nunca me la había hecho. El trabajo al principio es indiferenciado. En un clan muy primitivo, el paleolítico, un niño aprende todos los oficios y a los 18 años pues ya sabe todo lo que tiene que saber en la tribu, sabe cómo se alimenta, dónde se cazan los animales, ya sabe cómo hacer su flecha, y se terminó su posibilidad. A medida que la humanidad va creciendo en su desarrollo de la vida y de los instrumentos se van diferenciando, se van haciendo más difícil y cada vez hay que ser más técnico en la producción de alguno de ellos y surgen los oficios. Pero de la misma manera van surgiendo las grandes instituciones económicas. La institución forma un sistema económico. Lo económico no se da por actos aislados, son actos prácticos, productivos, sistémicos. Porque no puedo sino trabajar en un muy complejo sistema que cuando va avanzando y llegamos al Neolítico es inmenso. 380 oficios, le puede dar a usted la idea de la complejidad de la economía en el Imperio Azteca, era casi como hoy ya. Había una diferenciación de todo el sistema. En último término, se comprende si se tiene en cuenta la gestión y asignación del excedente de la producción, lo común, que se acumula como la riqueza de la comunidad. Quiero hablar de lo siguiente. El ser humano, por su capacidad práctico-productiva inteligente,
produce más que lo que necesita para vivir. En el Paleolítico se dice que era una cultura de la abundancia, con 4 o 5 horas de trabajo por día en el Amazonas. Un tupi guaraní lograba recolectar sus alimentos y luego ya no necesitaba trabajar más. Era una cultura de la abundancia. Y después ya lo usaba para los cultos, para las tradiciones, para otras tareas. Claro, en Egipto, ya mucho más desarrollado, ese excedente era ahora gestionado por una clase oligárquica, sacerdotal, faraónica, militar, que a su vez hacía, por ejemplo, las pirámides. Las pirámides eran tumbas, donde la clase aristocrática, sobre todo el faraón, esperaba la resurrección. Pero al mismo tiempo era el símbolo del poder del Estado. Samir Amin dice, el Egipto era ya un Estado. Holloway dice, el Estado es burgués. Yo digo, tiene más de 5.000 años, pero el Estado burgués es muy especial. Y el que hay que superar es el Estado burgués, no el Estado. Es la diferencia. Y hay que superar el mercado capitalista, pero no el mercado. Y el dinero capitalista, pero no el dinero. Y así todo. Así todo. Porque si no, nos proponemos una utopía imposible donde vamos a destruir las instituciones que no se pueden destruir, porque entonces sería la aniquilación del ser humano. Y eso es lo que pasa en el proyecto. Para decirlo rápido, aunque va a ser el tema de la tesis 15, se pensó superar el capitalismo por todo el poder a los soviéticos, eliminación del dinero, del mercado y pasar a la democracia directa. Una ingobernabilidad total y falta de organización, y la gente se empezaba a morir de hambre. Porque ¿quién producía? Nadie, porque estaban discutiendo cómo iban a producir. Entonces en 1921 Lenin dijo, no, miren, la discusión está bien, pero vamos a tener que pasar a organizar la cosa. Nuevo política económica, el NEP. Y se pasó del anarquismo a la burocracia soviética. Y el socialismo nunca se cumplió. Se lo saltaron. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo un ideal imposible, queriéndolo realizar empíricamente, y como era imposible, improvisaron un sistema burocrático que fracasó, como va a fracasar el capitalismo. Dos efectos de la modernidad, también el socialismo. Vamos a leer los textos de Marx y van a ver que Marx no propone el socialismo real, propone algo distinto, mucho más abierto, y entonces nos deja abiertas las puertas para una alternativa distinta. Todo sistema va a tener entonces un esquema, que lo que pasa es que recién lo propongo en la tesis 4.13, que es la próxima. Un esquema que dice lo siguiente: el ser humano produce más de lo que necesita inmediatamente para la reproducción de la vida, y es un excedente. Y el manejo de ese excedente es el que nos ayuda a definir un sistema. Por ejemplo, en Egipto, el campesinado tenía una gran producción, eran unos 3 millones de habitantes, muy fecundo, porque el limo estaba fecundizado por las grandes inundaciones, entonces salía un trigo fenomenal. El triguero del Imperio Romano, cuando Egipto se ha incorporado al Imperio Romano, es Egipto, no es Francia, ni Grecia, ni nadie. Egipto alimentaba el Imperio Romano, que eran unos 30 millones de habitantes. Entraban 4 veces en México, y si contamos a los latinos mexicanos, 5 veces entraba el Imperio Romano en México, ¿no? Y Egipto tenía unos 3 millones en la época del Imperio Romano. Pero era una economía muy rica sobre el cauce de un río que tenía unos 10 kilómetros de lado a lado, pero 1000 y pico de kilómetros de largo, y entonces una fecundidad que los 3 millones vivían muy bien. Entonces, el campesinado producía más de lo que necesitaba inmediatamente para vivir. Entonces, había una oligarquía sacerdotal, faraónica, militar, comercial, etcétera,
que dominaba a esos campesinos y se apropiaba del excedente, que era un tributo que pagaban. Ahora, ese tributo que pagaban es un excedente. Y había que justificar por qué se pagaba. Porque se veía, había que llevarlo en carros. Y se ponían en grandes trigueros, en grandes depósitos, para 7 vacas flacas. Entonces la gente lo hacía también con un sentido, que si es verdad, cuando nos viene la hambruna, se vuelve a repartir alimento a la gente que ha contribuido, así que es beneficioso. Pero además, con eso se pagaban los que hacían las pirámides y los caminos y los acueductos y todo lo que hacía el Estado egipcio. Y veían las obras, de tal manera que con los mitos que lo justificaban y los efectos, la gente creaba un cierto consenso a la dominación, pero era un manejo del excedente. Eso empezó más allá de hace 5.000 años, pero al menos hace 5.000 años, en las gran dinastías primeras egipcias, que son las más organizadas de la llamada antigüedad, muy organizadas, porque era un río, entonces era muy fácil la gestión de todo el sistema. Usted agarraba las fuentes, que era la primer catarata, y dominaba todo el Egipto. Y además hay que estar ahí, estado, y es interesante, en la primera catarata cae el agua y hay una gran piedra. Y ahí marcaban el nivel que llegaba el agua en cada año. Porque si venía mucha agua en la primera catarata, ya sabían cuánta agua iba a haber y qué tipo de inundación. Si venía poquito, a arreglarse, compañero, porque no va a haber agua. Y si hay demasiado, nos va a arrastrar a todos. Entonces, estaba muy atento. Y entonces uno tiene ahí un cálculo de los últimos 3.000 años, de las cataratas año por año. Fantástico, extraordinario. Una piedra donde está anotada hasta la fecha. Y ahí está una isla que se llama de Alefantina, Elefantes. Y ahí hubo un grupo de judíos que tradujeron la Biblia judía del hebreo al griego. Y eso es una transformación capital para la historia de la filosofía. Porque entonces un concepto semita lo vertieron en griego, en Elefantina, el año 200 más o menos antes de la era común. Y esa versión griega va a ser trabajada después por los cristianos y va a entrar a todo el pensamiento griego y va a constituir después la cultura occidental. Esa época, desde 3.000 años antes de la era común hasta el 1492, descubrimiento de América, esos 5.000 años los he trabajado siglo por siglo y los he trabajado filosóficamente. El humanismo semita es una manera de ver las cosas, el humanismo griego es otra manera. Y el tercer libro es cuando chocan, cuando lo helenístico penetra lo semita y constituye el fenómeno del cristianismo, que va a llegar a la manera de la cristiandad metropolitana con los conquistadores en México y tenemos a Cortés. Pero tenemos toda nuestra época colonial y nuestro barroco y nuestros templos y nuestras misiones y todo esto, y es incomprensible México sin volver a las cataratas primeras del Egipto. Cuando uno tiene una historia mundial, como la tengo yo, y entonces se entiende muchas cosas y puedo hablar con un chino, un hindú, un bantú, porque estamos en una visión de la historia mundial. Y en cambio nos enseña una historia provinciana, mexicana, chiquita, y entonces no entendemos nada de cómo es la historia, ni sabemos qué lugar ocupamos y por qué hemos sido borrados de ella y por qué debemos volver a entrar en la historia. Lo mío es para eso, es un proyecto histórico mundial, más que los que algunos creen, porque hay muchas cosas. Bien, el manejo del excedente nos va a determinar la historia de la economía. Y el excedente capitalista va a ser plusvalor. Pero como bien dice Marx, no se ve, es invisible. Y entonces es el primer excedente que no ve ni el que lo produce ni el que lo posee. Ni el obrero ve el excedente, ni tampoco el que se apropia del excedente, porque es el plusvalor invisible
Y Marx, con algunas categorías hegelianas superando a Hegel, muestra el porqué de la invisibilidad del excedente capitalista y al mostrarlo, describe el mundo categorial capitalista como eso. Y eso es crítico, porque toda la economía capitalista oculta su esencia. Van a ver cómo es la cosa. Y la economía hoy científica es una economía fetichista e irracional, en su fundamento, en sus doctrina de la inflación, del mercado, del banco, de la moneda, todo. Estos son capítulos andan suponiendo el capitalismo como naturaleza. Pero cuando el capitalismo sea considerado sistema histórico que se va a ir, toda esa economía va a desaparecer. Pero creía que era eterna. No, tiene que saber que es temporal y que puede funcionar. Pero puede saber por qué se produce una cierta inflación, más o menos, como la meteorología. Mañana va a llover y hay un cielo espléndido. La economía es más o menos como la meteorología, más o menos. Claro, hay invierno y verano, y eso se sabe, pero este verano va a ser muy caliente y hay que sacar los suéteres. Bien, entonces, en el caso de un sistema comunitario originario, tales como los clanes, las tribus o los pueblos originarios de América, o aún las comunidades de guerreros, también del África y muchos de la India y en otras partes, el que trabaja y el que gestiona el sistema y su excedente son los mismos actores en comunidad de patrimonio, uso y consumo, y forman por ello una comunidad igualitaria, y en ese sentido casi utópica, porque ahí hay poca explotación, no diré que no hay ninguna, pero hay menos. Una vez que las comunidades ocuparon prácticamente el planeta en el Paleolítico, comenzaron a encontrar otras comunidades que le disputaban los recursos, la caza, la pesca, las raíces de los recolectores, hubo que comenzar la obtención más intensiva de todos ellos. Las aldeas se transformaron en pequeñas ciudades. El sistema igualitario o equivalencial, le llama Arnold Peters, sistema equivalencial, donde todos eran gestores de lo común, se distorsionará y se producirán desigualdades crecientes que pondremos en la tesis 4. Y el capitalismo, por supuesto, es el extremo de la desigualdad, donde una persona puede tener millones de veces más bien que otras. El emperador romano, ¿cuántas veces tenía bienes de uso mayor que un campesino? 3 o 4 veces. No podía tener más. Para andar, pues podía andar con un caballo de pura sangre, entonces iba más rápido. Pero el otro iba con su asno, pero no iba tan lento. Para tener una buena casa, pues tendría una casa más grande, que además era más incómoda porque para llegar a su baño tenía que caminar más, era mejor tenerlo cerca. Debo decirle que los griegos sí tenían baños, y los romanos, y casi en la forma de nuestros baños. Estaba en Filipo y en el estadio de Filipo están los baños de los atletas, y me llamó la atención casi nuestros WC casi iguales, ¿no? Eran muy desarrollados. Pero en Francia, Luis XIV no tenía baño. Le llevaron una galerita ahí para que hiciera sus necesidades y después la corte lo tiraba en otro lugar. No había baño, estaban peor que los romanos. Pero además, la diferencia era mínima. No podían comer demasiado mejor porque no le llegaban los alimentos, se podrían en el camino. En cambio ahora, pues entre el que va a pie o en un asno y el que va en un jet privado, también es la diferencia. Entre un Bill Gates que tiene 44.000 millones de dólares y otro que gana un salario mínimo, qué cosa, ¿no? Uno tiene unos palacios ahí en distintas partes, aunque cuando son autoridades, dicen, tengo 4 propiedades, pero vamos a ver cuánto cuesta cada una. Quizás un palacio en Miami que cuesta $1 millón, y eso... los que no tienen prestanombre, que no se conocen, pero en fin, hoy es desproporcionada la relación. Es decir, la pobreza es relativa y absolutamente peor que nunca.
Hay un trabajo sobre los campesinos mayas en Honduras. Y en los cementerios se ve el tamaño de las personas, la alimentación por los excrementos. Y se puede ver que un campesino maya tenía más altura y estaba físicamente mejor constituido que hoy un campesino hondureño. Entonces, a veces hasta absolutamente los pobres hoy son más pobres que antes, pero relativamente, ni hablar, son miles de veces más pobres, porque la pobreza al fin es relativa. El emperador romano no tenía ni auto, ni televisión, ni computadora, ni nada. Era casi igual que un pobre de hoy. La verdad es que un emperador romano sería de clase media baja en este momento. Y además con complejos, porque no le gustaría mirar todas esas cosas. Bueno, dejemos ahí para analizar justamente un punto en los últimos 5 minutos, que es lo siguiente. Voy a usar la palabra mundo y campo. El ser humano vive en un mundo, y eso sería Heidegger, es lo ontológico. El mundo es el mundo contemporáneo, pero es el mundo mexicano actual, y es el mundo de mi familia o de mi barrio. Es un concepto ontológico existencial. Los filósofos que han leído Heidegger entienden, los que no, sería bueno que le dieran una mirada porque tiene una significación enorme para la ciencia. Campo es un mundo específico. Hay un campo político, un campo económico, un campo cultural, hay muchos campos. Campos son totalidades de sentido con un lenguaje y con funciones. Entonces, yo puedo hablar de que en el mundo contemporáneo mexicano, de la modernidad, hay un campo económico. Y el campo económico es todo lo que se juega dentro de la producción, el consumo y el intercambio del ser humano como trabajo vivo. Pero el campo no es lo mismo que sistema. El sistema es más abstracto. Y si campo me sirve Bourdieu para definirlo, sistema me sirve más Luhmann, Niklas Luhmann, que es más abstracto. Entonces, en el campo económico puede haber muchos sistemas. Entonces puede haber un sistema socialista, un sistema capitalista, un sistema de autoproducción de una sociedad autónoma en las montañas de Oaxaca. Puede haber muchos sistemas hoy en la Tierra, aunque el hegemónico y que se globaliza es el capitalismo, pero puede haber otros. Entonces, sistema significa una totalidad constituida por ciertas instituciones. Entonces, una cosa es el campo político y el sistema más hegemónico es el liberalismo político. Pero el liberalismo en el campo económico tiene como correlato el sistema capitalista. Entonces no es lo mismo el sistema liberal político que el sistema económico capitalista. Y la clase social es una categoría propia del campo económico, porque el trabajo vivo va a ser subsumido en una totalidad como clase. Una tendencia del socialismo y del marxismo tradicional, no de Marx, pero leninista más bien, quiso explicar todo lo político, literario, estético, todo desde la lucha de clases, por ejemplo. Pero eso es una categoría económica. Entonces había un economicismo. Y por eso entonces que los otros campos perdían profundidad y perdían lo específico de ellos. ¿Cómo voy a hacer una estética solo pensando que la estética imperante justifica la dominación del capital? Claro que es también eso desde el punto de vista económico, pero también tengo que pensar una estética que no solo sea justificación del capitalismo, sino también puede ser un elemento liberador del capitalismo. Y en ese caso hay una creatividad estética que puede definirse de otra manera. Y en la política, el sujeto no es la clase, es el ciudadano. Y el ciudadano a su vez va a formar parte de una sociedad civil y política y puede haber movimientos sociales.
Y el movimiento social ya sí es una intersección entre lo económico y lo político, pero no es la clase social, sino que es un movimiento social porque es parte de la sociedad política. Entonces, Marx desarrolló un marco categorial económico extraordinario en su primer tomo y manuscritos del tomo 2 y 3 y cantidad de reflexiones económicas. En el campo político se quedó mucho más atrás. No escribió 3 tomos sobre el Estado, ni desarrolló todo un campo teórico de la política. Mis 20 tesis de política intentan, lejanamente, desarrollar las categorías políticas en coherencia con el pensamiento económico de Marx. Ya lo hice. Pero eso es el desarrollo de categorías para entender el campo político. Ahora vamos a desarrollar las categorías para entender el campo económico desde Marx, que es justamente su aporte económico. No es literario, ni político, ni estético, ni otro. Tiene influencia y puede hacer una interpretación de la influencia, pero sería un abuso metódico el tomar lo económico como infraestructura de toda la ciencia, y eso es lo que pasó con el marxismo tradicionalmente, pienso yo. Entonces, también tenemos que darnos cuenta de que hay un campo económico, hay un sistema económico capitalista, pero este también tiene su historia. Entonces, una de las claves para mí, para entender toda esa historia, es ver cómo se manejó el excedente en cada sistema. ¿Quiénes lo manejaron? ¿Quiénes fueron los dominados que perdían control de ese excedente y que era controlado contra ellos? No es lo mismo un sistema tributario que un sistema esclavista, que un sistema feudal, que un sistema capitalista, que un sistema socialista. En el socialismo también hay excedente. El trabajador, ya veremos, produce más de lo que necesita para vivir. Se le da como salario parte de la producción que ha hecho, pero no se paga con ello el valor del trabajo. Por lo tanto, no es un capitalismo de Estado, el socialismo real, es otro sistema económico que tiene otro tipo de alienación que el capitalismo y que también es moderno. Y como pensamos que el proyecto alternativo futuro no es ni moderno ni capitalista, el socialismo también real del siglo XX se queda en el siglo XX y habrá que idear algo distinto. Socialismo del siglo XXI, puede ser. O será quizá algo más rico que el socialismo y ponerle ese nombre sería meterle un corsé que lo disminuye. No sé, lo dejo abierto. No le voy a llamar socialismo del siglo XXI, pero tampoco se lo niego a Venezuela de nombrarlo como ideal o a Hugo Chávez. Pero no me voy a jugar por el nombre, sino por los contenidos. Entonces, la idea es que desde hace por lo menos 5.000 años hay sistemas no equivalenciales, donde grupos y minorías manejan el excedente del trabajo de las mayorías, de distintas maneras. Y el último tipo, más sutil y más oculto, y al mismo tiempo más efectivo en cuanto a dominación, es el capitalismo. Pero entonces la superación del capitalismo no va a ser solo superación de los últimos 5 siglos, porque el capitalismo es simultáneo a la modernidad, al colonialismo, al eurocentrismo y a otros fenómenos. El capitalismo propiamente dicho tiene 5 siglos, aunque tiene sus antecedentes en las ciudades europeas, donde el maestro trabajaba con aprendices y empezaba a acumular plusvalor desde el siglo XI, XII, pero era minúsculo, solamente con la masiva intervención de la acumulación del oro, la plata y los productos tropicales coloniales, el capitalismo surge en el siglo XVI, fin del XV, 5 siglos. Pero la crisis actual no es solo de los 5 siglos,
es de los 5000 años últimos. Como decía Gunther Frank, el sistema de los 5000 años surgió en el manejo oligárquico del neolítico, donde minorías se apropiaban o gestionaban el excedente de la población, en la Mesopotamia, en el Egipto, en la India, en la China, entre los aztecas y entre los mayas y entre los incas. Ahí también había un manejo oligárquico del excedente, pero era mucho más compartido porque había menos instrumentos de dominación. Y entonces la gente vivía todavía más cerca de una gestión de lo común, pero había ya manejo estatal del excedente como dominación. Entonces, quizás la crisis que vivimos sea mucho más grave de lo que se piensa. No es el fin del capitalismo, sino el fin de los sistemas no equivalenciales. Es decir, la humanidad va cobrando conciencia de eso que produce y que no se lo devuelve y que está oculto, pero lo empieza a ver. Y ahora ya no es tan fácil que se lo roben por la información, por la comunicación, por la revolución cibernética y electrónica. Entonces se está transformando la humanidad en una comunidad de conocimiento que se va a transformar en una democracia participativa, que ya no va a dejar que los representantes sigan haciendo lo que están haciendo, y esto, pasado a la economía, vamos a ver qué significa, porque entonces es una revolución de las instituciones económicas, pero no una eliminación de todas, sino de algunas, y más bien la transformación de las más importantes. Y vamos a ver qué tipo de transformación y cuáles son los criterios de transformación que van a ser la luz que ilumine el progresivo cumplimiento de una alternativa que no puede anticiparse sino en la praxis cotidiana. Entonces, si me dicen, y bueno, usted critica al capitalismo, ¿y cuál es su alternativa al capitalismo? Yo le puedo decir, mire, cuando el capitalismo fue la alternativa al feudalismo, nadie podía describir lo que iba a hacer. Se fue haciendo. Y después de 2 o 3 siglos, se vio que el feudalismo había desaparecido y este nuevo sistema se había impuesto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Día a día y con criterios. Esos criterios es lo que hay que criticar. Y formular otros criterios y otros principios que nos permitan elegir en cada caso qué hay que hacer. Y la elección coherente de lo que hay que hacer va construyendo un alternativo. Entonces, también yo mismo tengo que ahora modificar mi concepto de proyecto. No hay un proyecto futuro como futuro. Hay principios que iluminan la elección cotidiana de las posibilidades que se presentan, que elegidas coherentemente van construyendo la alternativa. Entonces lo importante son los principios. Y da la casualidad que son principios éticos. Nunca se había pensado. Y la economía tiene principios éticos, que no le voy a llamar éticos, van a ser principios normativos, que es distinto, y voy a explicar la diferencia. Ya lo expliqué en la política, lo explicaré en la economía. No es la ética en la economía, sino los principios normativos de la economía misma, sin la cual la economía no es economía, sino que es robo, que es dominación y que es injusticia, y es el capitalismo. Entonces, otro tipo de economía significa otros criterios que hay que definir a priori, eso sí. Y con ellos, como faroles que tiene el minero en la frente, decir, voy a hacer el túnel. Pero ¿a dónde va el túnel? No sé. Donde haya plata. Entonces, hay plata por aquí, voy a ir haciéndolo. Y, si después, y después, entonces, siguiendo donde había plata, haré un túnel. Y cuando mire la vista atrás, es que me daré cuenta de lo que he hecho. El criterio era buscar la plata. O es decir, buscar la realización de esos principios. Van a ver que no es tan complicada la cosa y es comprensible, y entonces pues se hace realista, pero crítica, y no una cosa estrafalaria. La revolución se hace todos los días como transformación, pero no pisando el palito de una mera reforma, sino una transformación esencial
si me doy cuenta cuáles son los principios. Son las 4 y vamos a poner esta tesis, la que sigue. La que sigue es la tesis 4, que se la enuncio. Sistemas económicos no equivalenciales, la propiedad y la gestión heterónoma del excedente. Y estos son las grandes culturas neolíticas, hace 5.000 años. Entonces, ¿qué significa ese tipo de estructuras económicas de dominación? Entonces, el problema no es tan cercano, no son 500 años, son al menos 5.000. Seguimos. La carpeta de las firmas, no se lo olviden. Esta es la primera clase en la que asisto, pero estoy inscrito, no sabía lo de la carpeta de las firmas. Hay 3 o 4 lugares libres, puedes